Santo Tomás de Aquino, comentario al libro de Boecio sobre la Trinidad. Cuestión quinta, sobre la división de la ciencia especulativa. Artículo primero. Si es recta la división de la ciencia especulativa en estas tres partes: natural, matemática y divina. Respuesta. El entendimiento teórico o especulativo se distingue precisamente del entendimiento operativo o práctico, en que el especulativo tiene como fin la verdad que él contempla, mientras que el práctico ordena la verdad contemplada a la acción como a su fin. Por eso dice el filósofo en el libro tercero de Ánima, que difieren entre sí en el fin, y en el libro segundo de la Metafísica, que el fin de la ciencia especulativa es la verdad, mientras que el fin de la ciencia práctica es la acción. Y como la materia tiene que ser proporcionada al fin, es preciso que la materia de las ciencias prácticas sean aquellas cosas que pueden ser hechas por nuestra actividad, para que así su conocimiento pueda ser ordenado a la acción como a su fin. En cambio, la materia de las ciencias especulativas tienen que ser las cosas que no son producidas por nuestra actividad, de lo cual se sigue que su conocimiento no puede ser ordenado a la acción como a su fin. Esta distinción fundamental de las cosas es la que debe fundar la distinción entre las ciencias especulativas. Pero hay que tener en cuenta que cuando los hábitos o las potencias toman su distinción de los objetos, no se distinguen por cualesquiera diferencias de los objetos, sino por aquellas que son inherentes a los objetos en cuanto tales. Así, por ejemplo, el ser animal o planta es cosa accidental a lo sensible en cuanto tal, y por eso no se toma de ahí la distinción entre los sentidos, sino más bien de la diferencia entre el color y el sonido. Por eso la división de las ciencias especulativas debe tomarse de las diferencias de los objetos especulables en cuanto tales. Ahora bien, a lo especulable, es decir, al objeto de la potencia especulativa, le compete algo por parte de la potencia intelectiva y algo también por parte del hábito de la ciencia que perfecciona el entendimiento. Por otra parte, por parte del entendimiento le compete el ser inmaterial, ya que también el entendimiento lo es. Por parte de la potencia tiene el ser necesario, pues toda ciencia versa sobre lo necesario, como se prueba en otro lugar. Mas todo lo necesario en cuanto tal es inmóvil, ya que todo lo que se mueve en cuanto que se mueve puede ser o no ser, o absolutamente o en algún sentido u orden, como se dice en el libro noveno de la Metafísica. En conclusión, pues, a todo objeto especulable, es decir, al objeto de la ciencia especulativa, le compete la separación de la materia y el movimiento, o bien su vinculación a ella, y de ahí que según sea el grado de inmunidad de la materia y del movimiento, se distinguen las ciencias especulativas. Pues bien, hay algunos objetos especulables que dependen de la materia en el existir, ya que no pueden existir más que en la materia. Entre estos hay dos clases, pues unos dependen de la materia en el existir y en el concepto, como son aquellos en cuya definición se pone la materia sensible, de suerte que no se les puede pensar sin que entre en ellos la materia. Así, por ejemplo, en la definición de hombre hay que incluir la carne y los huesos. De esa clase de objetos trata la física o ciencia natural. Otros hay que, aunque dependen de la materia en el existir, no dependen en el concepto, ya que en su definición no se pone la materia sensible, como son la línea y el número. De esa clase de objetos trata la metafísica. Otros objetos especulables hay en fin que no dependen de la materia en el existir,
porque pueden existir sin la materia, o porque nunca existen en la materia, como Dios y el ángel, o porque en unos casos existen en la materia y en otros no, como por ejemplo la sustancia, la cualidad, el ente, la potencia, el acto, la unidad y la pluralidad y similares. De todos estos objetos trata la teología, esto es la ciencia divina, porque el principal de los objetos conocidos en ella es Dios, y que por otro nombre se llama metafísica, es decir, más allá de la física. Porque en el orden de la enseñanza para nosotros está después de la física, ya que debemos llegar a lo sensible insensible partiendo de lo sensible. Se llama también filosofía primera, en cuanto que las demás ciencias la suponen por tomar de ella sus principios, y no hay posibilidad de que se den algunas cosas que dependen conceptualmente de la materia y no en el existir, ya que nuestro entendimiento en cuanto tal es inmaterial. Por eso no se da una cuarta parte de la filosofía, además de las mencionadas. Soluciones. Aunque la ciencia divina sea la primera de todas las ciencias, sin embargo, en el orden natural, las demás ciencias son anteriores respecto a nosotros, pues como dice Avicena al comienzo de la metafísica, el orden propio de esta ciencia es que se estudie después de las ciencias naturales, en las que se explican muchas cosas que se manejan en esta ciencia, como la generación, la corrupción, el movimiento y cosas similares. Igualmente se debe estudiar después de las matemáticas, pues necesita esta ciencia para conseguir su conocimiento de las sustancias separadas, tener conocidos el número y clases de las esferas celestes, lo cual no es posible sin la astrología, que a su vez supone toda la matemática. Las demás ciencias contribuyen a su mejor desarrollo, como la música, las ciencias morales y similares. Las ciencias especulativas, como se enseña al comienzo de la metafísica, tratan de aquellas cosas cuyo conocimiento se busca por ellas mismas. En cambio, en las cosas que trata la lógica, no se busca su conocimiento por ellas mismas, sino como auxiliar o instrumento para las demás ciencias. Por eso la lógica no está incluida en la filosofía especulativa a título de parte principal suya, sino como algo reductible a ella, en cuanto que suministra los instrumentos para la especulación, como son los silogismos, las definiciones, etc., de las que se precisa en las ciencias especulativas. De ahí que en decir de Boecio, en el comentario a Porfirio, más que ciencia es instrumento de la ciencia. Las siete artes liberales no dividen suficientemente la filosofía teórica. Si se enumeran ellas solas, omitiendo otras, es porque, como dice Hugo de San Víctor en el libro tercero de su Didascalicón, esas eran las que enseñaban a los que emprendían el estudio de la filosofía, y por eso se dividen en trivium y quadrivium, porque vienen a ser unas vías de penetración en los secretos de la filosofía para el ánimo despierto. Esto está conforme con la afirmación del filósofo que sostiene en el libro segundo de su metafísica que el modo de una ciencia debe investigarse antes de las ciencias, y el comentador en el mismo pasaje que antes de todas las demás ciencias se debe aprender la lógica, a la cual pertenecen el trivium. Dice así también en el primer libro de la Ética, que los adolescentes pueden aprender la matemática, pero no la física, que requiere experiencia. Con eso se da a entender que a continuación de la lógica
debe ser estudiada la matemática, a la cual pertenece al quadrivium, y así éstas vienen a ser unas vías de acceso por las cuales el espíritu penetra en las demás ciencias filosóficas. Aunque los sujetos de las demás ciencias son partes del ente, que es el sujeto de la metafísica, no por eso deben ser las demás ciencias partes suyas. Cada una de ellas asume una parte del ente según un modo peculiar de considerar, diverso del que sostiene la metafísica de considerar al ente. De ahí que, hablando con propiedad, el sujeto de cada ciencia no es parte del sujeto de la metafísica, ya que no lo es bajo ese aspecto en el cual el ente es sujeto de la metafísica. Considerada bajo ese aspecto, esta es una ciencia especial, distinta de las demás. En cambio, sí que se puede llamar parte de esta ciencia a la que trata de la potencia, o a la que trata del acto, o de uno u otro objeto parecido, ya que tales objetos coinciden en cuanto al modo de ser estudiados con el ente, del cual trata la metafísica. Esas partes del ente exigen el mismo modo de ser consideradas que el ente, porque tampoco ellos dependen de la materia, y por lo mismo la ciencia sobre ellos no es distinta de la del ente en general.